Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. En unos momentos en que parece que la única enfermedad que existe en el mundo es el COVID, abrimos este capítulo celebrando la vuelta de Daniel Lasure al Zaragoza, tras superar un cáncer testicular. El canterano fue operado el pasado mes de marzo y tras someterse a quimioterapia, proceso que terminó en junio, regresa ahora a la actividad con el resto de sus compañeros y podrá estar ya a disposición de su técnico si así lo desea oportuno. Desde aquí lo celebramos y esperamos que pueda disfrutar del fútbol, un deporte que nunca me cansaré de repetirlo, es maravilloso y nos deja grandes historias. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Is it a magic that brings us to show our inner selves? In the eyes of our beholders, do we stand and connect? Does the mind possess enough power to express? Dejamos el primer capítulo dedicado al técnico rosarino, abandonando el español para hacerse cargo de la selección argentina. Era octubre de 1988 y sustituyó en el cargo a Daniel Passarella. Con el loco al mando, la selección argentina obtuvo los mejores registros de su historia hasta aquel momento, tanto en promedio de goles a favor, en contra, porcentaje de partidos ganados y puntos logrados en una eliminatoria para un mundial. Esos buenos resultados y el juego desplegado por la albiceleste durante aquellos primeros años le valieron el reconocimiento como mejor seleccionador nacional del mundo en 2001 para la IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística en el Fútbol. En lo táctico, Bielsa optó por un 3-4-3 como formación habitual, algo inédito hasta entonces para Argentina. En el esquema de Bielsa resultaron claves jugadores como el centrocampista Juan Sebastián Verón, el defensa Roberto Ayala y los delanteros Ariel Ortega y Hernán Crespo. Durante aquel periodo, Marcelo Bielsa residió en el complejo de la Federación en Ezeiza. Pasaba allí todos los días para dedicar el máximo tiempo posible a su trabajo. A menudo, también se le podía ver haciendo footing por los alrededores, incluso a altas horas de la madrugada, mientras escuchaba charlas tácticas en sus auriculares. Esto llevó a nuestro protagonista a una situación como poco peculiar. Uno de esos días, Bielsa salió a correr de madrugada, recibió el alto de la policía, pero él hizo caso omiso y siguió corriendo. Cuando se percató de la situación, se ocultó detrás de un árbol y dijo: «¡No disparen, no disparen, soy Bielsa!». El trabajo de todo seleccionador es oscuro y pasa sus reválidas en las grandes citas. De cara al Mundial de 2002, la albiceleste se clasificó de una forma más que solvente al conquistar el primer puesto de las eliminatorias sudamericanas. En el Mundial, Argentina quedó eliminada en la primera fase, pese a vencer el primer partido a Nigeria por 1-0, con gol de Batistuta. La derrota ante Inglaterra 0-1 y el empate ante Suecia 1-1 relegaron al equipo a la tercera posición del grupo F, por detrás de estas dos últimas selecciones. Así lo narraba Mariano Clos. 49 minutos. Hay marco del lateral. Va Verón, metela que se termina. Metela que se termina, señores. Fuera del Mundial. Sin palabras. En el mejor partido de la Argentina, porque realmente hicieron un esfuerzo grande, muy grande, los jugadores argentinos. El equipo argentino no alcanza la victoria, sí, no alcanza la victoria para poder clasificar. Según comenta Gabriel Weiner, uno de los analistas de Bielsa en aquel periodo, aquel grupo de futbolistas encontró su pico en 2001. A veces, concebir el pico máximo de rendimiento de jugadores en una selección es difícil, porque no están juntos en el día a día.
Los jugadores eran todos referentes, capitanes, goleadores y campeones en distintas ligas. Todo confluyó para que el trabajo de aquel cuerpo técnico potenciara al equipo como selección. Se hicieron partidos y una eliminatoria muy buena. El equipo jugaba de un modo muy reconocido en todo el mundo y era gran candidato. Al año siguiente, las cosas no estaban tan claras como en 2001. Los jugadores tienen vaivenes, los niveles no eran los mismos. No es fácil elevar su nivel en una selección. El equipo no estuvo fino ni con la chispa del año anterior. Todo esto decía el analista de Bielsa. Debido al alto nivel de expectativas que había con respecto a la selección argentina, la pronta eliminación supuso un mazazo para todos, incluido el propio Bielsa. Aquel fracaso afectó profundamente al técnico, quien, tras la eliminación, se aisló varios meses en su casa de campo. A pesar de las críticas recibidas, Julio Grondona, presidente de la AFA, reafirmó al técnico rosarino en el cargo. Además, durante aquel mundial se produjo un hecho que marcaría para el resto de su carrera la relación entre Bielsa y la prensa. A partir de aquel momento, Bielsa decidió dejar de dar entrevistas. Decidió incluso que no hablaría más con los medios de comunicación. El detonante fue un off the record entre el entrenador y los periodistas traicionado durante aquel mundial. El técnico, sin micrófonos de por medio, les dijo que a él lo que más le movía del fútbol era el clásico rosarino, que Newell's para él era lo más importante. Pues bien, uno de aquellos periodistas aireó la conversación quejándose del compromiso del técnico con la selección. Bielsa se sintió traicionado y creo que no es para menos. A partir de aquel momento se limitó a dar conferencias de prensa, eternas, pero conferencias de prensa grupales. Nada de encuentros mano a mano. Bielsa condujo a Argentina hasta la final de la Copa América celebrada en Perú en 2004. La final frente a Brasil se decidió por penaltis, al finalizar el partido con empate a 2 goles. En el minuto 87 la Copa era argentina, gracias al gol del Chelo Delgado, pero en el 93 Adriano, el emperador, puso el empate. En los penales, la Seleção se proclamó campeona, 4-2. Semanas después, en agosto, Bielsa llevó al combinado olímpico a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El equipo argentino se impuso con claridad en todos los encuentros, hasta alcanzar la final, donde derrotó a Paraguay por la mínima, con gol de Carlos Tevez, y eso sí, habiendo ganado todos los partidos disputados en aquel torneo. En septiembre de 2004, apenas 2 semanas después del título olímpico, Bielsa, aludiendo motivos personales, abandonó el cargo. Tras esos motivos había algo mucho más profundo. 2 semanas antes de la noticia, Bielsa había reclamado sanciones contra el Valencia y el Inter de Milán, por haberse negado a ceder jugadores para jugar con Argentina, pese a que su convocatoria se ajustaba al reglamento de la FIFA. Los dirigentes del fútbol argentino se comprometieron a presentar una protesta formal, pero solo dirigieron una nota informativa al club español porque, según Julio Grondona, a la AFA no le gustan las situaciones conflictivas. Una vez más, y como ya había sucedido anteriormente, Bielsa se sintió desautorizado por Grondona y decidió renunciar. Nuestro protagonista de hoy dirigió 85 partidos a la selección, incluyendo a la selección absoluta y a la olímpica. Ganó 56, empató 18 y perdió 11. Su sucesor en la selección fue José Pekerman. En agosto de 2007, después de semanas de negociaciones, fue anunciado como nuevo seleccionador chileno. En una ocasión, el técnico comentó que lo que le había motivado a aceptar aquella propuesta fue el potencial de sus jugadores jóvenes. Cabe recordar que Chile había terminado en tercera posición en la Copa Mundial Sub-20 disputada en aquel mismo año. Al poco de llegar, pidió la remodelación del complejo deportivo Juan Pinto Durán y tuvo como ayudante al Toto Bericho, Eduardo Bericho. Bajo su tutela, los pilares fueron jugadores con ritmo europeo como Claudio Bravo, Carlos Carmona, Matías Fernández, Marc González, Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Arturo Villar. Además, el mejor goleador del mundo en 2006, Humberto Suazo, Jorge Valdivia, figura en Brasil, Gary Medel, que despuntaba entonces en Argentina, o Jan Bosellur y Gonzalo Jara, que eran auténticas figuras en Chile. Chile se clasificó para el Mundial de Sudáfrica 2010 como segundo en las clasificatorias mundialistas sudamericanas,
con únicamente un punto menos que Brasil. Tras 2 ediciones ausente, Chile volvió a un mundial. Chile integró el grupo H junto con España, Honduras y Suiza, clasificando por diferencia de goles segundo de su grupo con 6 puntos. En octavos de final se enfrentó a Brasil y fue goleado por 0-3. En noviembre de 2010, Bielsa anunció en una conferencia de prensa de 3 horas que, de ganar Jorge Segovia en las elecciones presidenciales a la ANFP, la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, él no seguiría en el cargo. El día 17 de ese mes, Bielsa dirigió la victoria 2-0 ante Uruguay con motivo del centenario de la selección chilena. El partido estuvo marcado, sin embargo, por la posibilidad de que fuera el último partido del entrenador. Posteriormente, con la imposibilidad de Jorge Segovia para asumir como presidente y la convocatoria de nuevas elecciones, la oportunidad de que Marcelo Bielsa se mantuviera en la selección resurgió. Bielsa, que había anunciado que dejaría el cargo el mismo día que Segovia asumiera, continuó dirigiendo a la selección. Pero Bielsa finalmente dejó la selección debido a diferencias con la nueva directiva de la ANFP, encabezada por Sergio Jadue, el 4 de febrero de 2011, rompiendo su contrato que se prolongaba hasta 2015. Luego de una emotiva conferencia de prensa en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, un emocionado Bielsa cerraba así su intervención. Por último, considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias. Su estancia en Chile se saldó con un 60% de efectividad y es reconocido como uno de los técnicos más destacados de la historia de La Roja. En febrero de 2016 fue llamado para sustituir a Jorge Sampaoli. Sin embargo, Bielsa lo rechazó, ya que no quería volver a trabajar con los mismos dirigentes que forzaron su salida en 2011. El 7 de julio de 2011, Josu Urrutia ganó las elecciones a la presidencia del Athletic Club de Bilbao. El técnico elegido por el centrocampista del Athletic fue Marcelo Bielsa. El argentino dio su palabra a Urrutia y desoyó ofertas de Inter de Milán, Sevilla o Real Sociedad. Su compromiso fue tal que cuando fue presentado oficialmente ya tenía un vasto conocimiento no solo del primer equipo, sino también de la cantera del club rojo y blanco. Como ya sabréis, la filosofía del Athletic es especial, y el loco asumió el desafío. Los leones venían de 4 campañas a las órdenes de Joaquín Caparrós, quien había dotado a aquel equipo de una identidad única. Como escribí en su día en el blog, bajo mi punto de vista, el Athletic es un equipo de entrenadores, y son estos quienes dotan al club de una identidad distinta, siempre respetando la filosofía, eso sí. Con la llegada de Bielsa, el equipo cambió su estilo de juego de forma radical, convirtiéndolo en un fútbol más vistoso y de toque, aunque durante las primeras fechas del conjunto vasco no terminaba de acostumbrarse al nuevo estilo de juego, y los resultados en Liga no eran buenos. En cambio, en la Europa League pudo solventar con éxito sus primeros compromisos. Cuando los futbolistas se acostumbraron a lo que les pedía el técnico argentino, los resultados en Liga comenzaron a mejorar considerablemente, tanto que desde la jornada 19 el Athletic peleó por los puestos de Champions League. En esta ocasión, Bielsa no se instaló en las instalaciones del Athletic en Lezama, como sí hizo Howard Kendall, y se instaló en un hotel de Las Arenas, una localidad bañada por el Cantábrico a pocos kilómetros de Lezama. Aún así, su enfermiza obsesión por tenerlo todo bajo control le llevó a solicitar obras en los campos de entrenamiento e incluso en las instalaciones de los jóvenes canteranos. He recordado su encontronazo con uno de los jefes de obra, lo que le llevó incluso a autodenunciarse públicamente. No había ninguna autoridad que representara al Athletic, por lo que asumí que tenía que hacerme cargo yo del reclamo y lo reclamé. A mí me produjo indignación que no se reconociera lo que era evidente y comencé a expresarme de manera ofensiva con esta persona. Él me contestó con el mismo nivel de agresividad. Estábamos en el vestuario donde yo me cambio, primero le dije que se fuera y luego lo tomé del cuerpo y lo saqué a la fuerza del lugar. Dijo que yo lo había golpeado y que iba a reclamar por lo sucedido.
pero no hizo ninguna denuncia policial. Yo creo que no la hizo, presionado por la empresa en la que trabaja o por el Athletic de Bilbao, que quería evitar esto que yo estoy finalmente desenmascarando, ¿no? Vista la situación, yo hice una denuncia donde me autoinculpo de la cuestión, acá la tengo, porque pienso que este hombre tiene derecho a reclamarme el trato que yo le di. Durante los primeros meses del año 2012, el Athletic se mostró sólido tanto en la Copa del Rey como en la Europa League, lo que llevó al club a clasificarse para la final de ambos campeonatos. Algo histórico en el club de Beigane y que dejó momentos para el recuerdo, como la victoria en Old Trafford. Que no lo van a olvidar en su vida, Juanma. ¿Cómo están votando ahora mismo los seguidores del Athletic aquí en Old Trafford? Como si tienen que volver andando. Cuidado ese balón de Marcos. ¡Qué parada esta! Mía, qué balón. ¡Ojo que llega Muniain! ¡Gol! Se marcha el público de Old Trafford, se vuelve loco el público del Athletic, hacen una piña los de Bielsa, apareció Muniain después del paradona de Marcos de Gea y esta vez sí le dijo: soy tu amigo de Gea, perdóname, pero voy a marcar en Old Trafford. 1-3 y el Athletic Club que deja mudo al teatro de los sueños. Sin embargo, toda aquella efervescencia, todo aquel derroche pasaría factura a los leones, que no podrían culminar su gran año y terminarían perdiendo ambas finales. Para mí, el equipo llegó fundido al tramo final del campeonato. Todo lo bueno que generó Bielsa supondría también un poco el comienzo del fin de aquel Athletic, ya que en el último cuarto del campeonato liguero los resultados también decayeron y el equipo finalizó en 10ª posición. A pesar de todo, se logró plaza para la Europa League 2012-2013, por el hecho de haber sido subcampeón de la Copa del Rey, ya que el FC Barcelona, campeón de la Copa, tenía un puesto asegurado para la Champions League. El 3 de junio de 2012 se anunció la renovación del técnico argentino por un año más con el Athletic Club. Aquel curso fue convulso en el bocho. Primero, Javi Martínez puso rumbo a Múnich, cerrando su etapa en San Mamés con un episodio un tanto esperpéntico, nada claro, con salta de valla incluido, ya que hace poquitas fechas el propio Javi Martínez ha contado su versión de lo que sucedió esa noche, y después llegaría el episodio de Fernando Llorente, que hizo que la atmósfera alrededor del equipo se enrareciese. Los resultados no acompañarían, ya que el Athletic se vio eliminado muy pronto tanto en la Europa League, en la misma fase de grupos, como en la Copa del Rey, cayendo en 16avos de final ante el Eibar. Y en la Liga estaba más cerca de las últimas posiciones. Bielsa terminó la temporada y por primera vez alcanzó los 100 partidos dirigiendo un equipo, fecha que coincidió con el derbi ante la Real Sociedad. Finalmente, el Athletic terminaría la Liga en 12ª posición y el club del Bocho decidió no renovar al argentino. Como dato anecdótico, recalcar que fue el último técnico que dirigió al Athletic Club en el antiguo estadio de San Mamés. El 2 de mayo de 2014, el Olympique de Marsella anunció la contratación de Bielsa como su nuevo técnico para las 2 próximas temporadas. Debutó en la Liga Francesa el 9 de agosto de 2014, en un partido frente al Bastia, que terminó con empate a 3 goles. Perdió el siguiente partido, pero 8 victorias consecutivas catapultaron al equipo marsellés al liderato de la Liga 1. Ya en las primeras jornadas se pone de manifiesto que Marsella es un sitio complicado para jugar y entrenar, y es el propio Marcelo Bielsa quien, en rueda de prensa y haciendo gala de su singular código ético, ya pone el acento en que el presidente de la entidad se ha comprometido con él en varios fichajes y después ninguno se concretará. Además, pronto quedará eliminado de la Copa de la Liga, tras caer en la tercera ronda ante el Rennes en el descuento. E igualmente tampoco pudo superar los 32avos de la Copa de Francia al perder contra el Grenoble, en la tanda de penaltis esta vez. Finalizada la primera vuelta del campeonato francés, el conjunto de Bielsa se mantenía en la primera posición de la tabla. Pero en la segunda parte del torneo doméstico, el rendimiento del Marsella decae, siendo superado por el PSG y el Olympique de Lyon.
A pesar de todo, aquel fue un año excitante para el OM. Bielsa consiguió el mejor tanto por ciento de victorias de un técnico en el banquillo del Velodrome, y su fútbol volvió a encandilar a sus aficionados tras varios años de malos resultados y continuas desilusiones. Entre los movimientos que realiza el técnico argentino para, una vez más, sacar el máximo provecho a su plantilla, cabe destacar dos. Por un lado, coloca a dos laterales como centrales, Jeremy Morel y Rod Fanning, que le dan un resultado espectacular. El otro factor clave es Dimitri Payet, a quien el loco coloca en la media punta, dejando a un lado la posición de extremo izquierdo en la que tan bien había rendido. Con todo esto, aquel Marsella terminará en cuarta posición en el campeonato y dejará uno de esos momentos icónicos en la carrera de Bielsa. Una charla a falta de 9 jornadas para el final y tras perder frente al PSG. Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así las 9 fechas que faltan van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos. En julio de 2015 el entrenador argentino negará los rumores que le situaban al frente de la selección de México, afirmando que desea cumplir su contrato. Bielsa y el Olympique comenzaron la temporada 2015-2016 con una derrota en su feudo ante el Caen. Al terminar el encuentro, el argentino presentó la dimisión, alegando diferencias con el club, al que reprochaba haber cambiado los términos del nuevo contrato que iba a firmar. 2 años después, Bielsa explicó que su marcha de la entidad se debió a un, entre comillas, justificativo ético, asegurando que el club pretendía rebajar en un 10% el sueldo de su cuerpo técnico sin darle ninguna explicación. En junio de 2016 se especuló muchísimo con la posibilidad de que Bielsa dirigiese a la Lazio y, finalmente, el 6 de julio, en medio de los rumores que apuntaban a un regreso del técnico al frente de la selección de Argentina, la entidad italiana confirmó la contratación del rosarino. Sin embargo, solo 2 días después, el técnico argentino dimitió antes de asumir siquiera el puesto, pues la directiva no fichó a ninguno de los 7 jugadores prometidos, apalabrados con Bielsa antes de firmar el contrato. El 19 de febrero de 2017, el Lille anunció que Bielsa sería su próximo entrenador durante los 2 próximos cursos. Eso sí, a partir del 1 de julio. 3 meses después, el 23 de mayo, fue presentado oficialmente. Bielsa y los dirigentes del club iniciaron una auténtica revolución en el seno del equipo francés, produciéndose numerosas altas y bajas en la plantilla y apostando mayoritariamente por jugadores jóvenes. En una conferencia de prensa posterior, Bielsa dio algunas de las claves de su idea de juego: protagonismo, campo rival, ataque, equilibrio defensivo, evitar la pérdida del balón antes de que el ataque se concrete, mucha movilidad para facilitar el juego de asociación, de pases y ofensivo. El comienzo fue bueno, ya que en su debut en el banquillo del Stade Pierre Mauroy, el Lille venció 3-0 al Nantes, en la primera jornada de la Liga. No obstante, en el siguiente encuentro de Liga, su equipo fue derrotado por el mismo resultado ante el Estrasburgo.
En dicho partido, Bielsa utilizó los 3 cambios en el primer tiempo, aunque eso sí, hay que aclarar que 2 de ellos fueron por lesión. A finales de septiembre, con una victoria, 2 empates y 3 derrotas, el Lille estaba a punto de entrar en zona de descenso, en zona roja. El 22 de noviembre de aquel 2017, 2 días después de caer por 3-0 ante el recién ascendido Amiens y estando penúltimo en la tabla con solo 12 puntos en 13 jornadas, el club anunció que decidió suspenderlo de sus funciones de manera temporal. Por un lado, Bielsa viajó a Chile sin contar con autorización para ello, con la finalidad de visitar a uno de sus antiguos ayudantes, Luis María Bonini, enfermo de cáncer. Por otro lado, el desacuerdo con el portugués Luis Campos, director deportivo de la entidad bretona, era patente. El resultado final es que el 15 de diciembre el club anunció que la relación contractual había finalizado debido a una falta grave, los malos resultados conseguidos y las diferencias con la dirigencia. Tiempo después, en 2018, el argentino fue condenado por el Tribunal de Comercio francés a pagar 300.000 euros en conceptos de daños y perjuicios al club por considerar abusiva la demanda interpuesta por los abogados del rosarino. Estos reclamaban 18,6 millones de euros al Lille, o lo que es lo mismo, la totalidad de los salarios que debía cobrar por su contrato, firmado hasta 2019, más 5 millones en concepto de perjuicios sufridos por el despido. Normalmente, esta indemnización debe ser fijada por un magistrado de lo laboral. Pero Bielsa, más bien sus abogados, acudieron al Tribunal de Comercio que analizaba las cuentas del club, que estaba bajo control judicial para reclamarla de forma preventiva. La última parada de Marcelo Bielsa hasta el momento le ha llevado a Leeds. Allí se hizo cargo en junio de 2018 de un auténtico gigante del fútbol inglés que llevaba mucho tiempo de la élite, el Leeds United Football Club. La apuesta de Víctor Horta, director deportivo de la entidad, era arriesgada, pero a la vez valiente. Si había alguien capaz de despertar al gigante y volver a la élite, ese era el loco. Convenció a Andrea Radelchani, dueño del club, y juntos viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con él. No era la primera vez que Horta intentaba fichar al argentino y a la tercera lo consiguió. Se convirtió en el primer entrenador de la historia del club en ganar sus 4 primeros partidos dirigidos. Bajo su tutela, algunos de los futbolistas del conjunto inglés han dado un paso enorme adelante, siendo Calvin Phillips tal vez el más evidente. Además del famoso Spygate, cuando Bielsa pagó de su bolsillo las 200.000 libras con las que fue sancionado el club por espiar a los entrenamientos de los rivales, la verdad es que su primera temporada estuvo marcada por un partido frente al Aston Villa en que obligó a sus jugadores a dejarse marcar un gol después de haber aprovechado el Leeds que uno de los futbolistas rivales estaba tendido en el suelo para marcar. Aquellos puntos que se escaparon hicieron que los Whites terminaran en tercera posición, lo que les obligó a jugar el playoff de ascenso, cayendo eliminados frente al Derby County, precisamente el rival que descubrió el Spygate. A pesar del varapalo, Bielsa continuó al frente del equipo y a la segunda fue la vencida. El 17 de julio de 2020 se aseguró el ascenso tras la derrota del West Bromwich Albion, su más inmediato perseguidor, llevando al Leeds a la Premier League tras 16 temporadas. Al día siguiente, tras la derrota del Brentford ante Stoke City, se consagró campeón de la Championship por 4ª vez en su historia, con aún 2 partidos por disputar. La locura y la devoción del club y de la ciudad por el técnico argentino es tal que en honor a sus logros obtenidos en el conjunto inglés, la ciudad británica le ha puesto su nombre a una de sus calles. Pero la admiración no termina ahí. Sus futbolistas festejaban con el loco el histórico ascenso de la siguiente forma. La travesía del Leeds en Premier aún no ha terminado, y espero que tarde en hacerlo. No sé si Bielsa continuará más tiempo en el club de Elland Road, pero estoy seguro de que al igual que en otros muchos sitios, está dejando una huella imborrable. Es un maestro de maestros.
How can we release our perceptions boundness to reveal beyond our worlds the others around us after we go and roll away the days? There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Cerramos este Quiero ser como Letizier con los acordes, una vez más, del Weapons de Dark Rocks. Ha tardado, pero por fin ha visto la luz esta segunda parte del podcast dedicado a la figura de Marcelo Bielsa, un técnico que no deja indiferente a nadie. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, como ha hecho Xavi sobre el zar ucraniano Andriy Shevchenko, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Y si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero ser como Letizier, con 2 S. En iVoox, Spotify, iTunes y ahora también en Google Podcast lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribíos, ya que es tremendamente importante para el futuro del proyecto. Hoy creo que la mejor forma de despedir este capítulo es escuchar sin lugar a dudas al propio Marcelo Bielsa. Hasta la semana que viene. No, bueno, yo trabajé en Athletic de Bilbao, que una experiencia única. En Marsella, que para mí es un club inolvidable, una ciudad inolvidable, una ciudad única. Haber dirigido en Bilbao y en Marsella, nada supera para mí lo que se siente al dirigir a Newell's, pero hablando de Europa, Marsella y Bilbao son dos lugares únicos para respirar fútbol.